No te vayas, que en este video te llevaré a un recorrido espeluznante por Knott's Scary Farm. Prepárate para enfrentar a criaturas aterradoras que merodean en cada esquina y descubre las casas embrujadas que están llenas de sorpresas escalofriantes. Te compartiré mis reacciones mientras me enfrento a los personajes más inquietantes y a las experiencias que hacen que cada visita sea inolvidable. Acompáñame en esta emocionante aventura y descubre lo que Knott's Scary Farm tiene para ofrecer. ¿Qué tal, amigos viajeros? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy, como pueden ver, estamos de nuevo en el parque de Knott's Berry Farm en Buena Park, California, gracias a una muy amable invitación que nos han hecho para venir a cubrir el evento de Knott's Scary Farm. Al igual que el año pasado, nos esperan un montón de casas embrujadas donde seguramente nos van a poner los pelos de punta. Así que quédate conmigo, te invito a que te asustes junto a mí y seguro que lo vamos a disfrutar. Bienvenidos a un lugar donde el terror cobra vida. Knott's Scary Farm, el evento de Halloween más famoso y aterrador del sur de California. Desde el 19 de septiembre hasta el 2 de noviembre, el parque se transforma en un reino de pesadillas, ofreciendo a los visitantes una experiencia inolvidable. Prepárate para adentrarte en más de 10 laberintos escalofriantes, donde cada uno cuenta su propia historia aterradora. Este año, dos nuevas experiencias están causando sensación: Widows y Eight Fingers 9, The Boogeyman. En Widows, te adentras en un asilo para ancianos marcado por un extraño hechizo, donde los residentes poco a poco se van convirtiendo en arañas. Al entrar, te encontrarás rodeado de gigantescas arañas por todos lados, ansiosas por enredarte en su telaraña. Cada paso te adentrará más en un mundo donde el terror y la aracnofobia se entrelazarán de una manera aterradora. Y luego está Eight Fingers 9, una experiencia de terror que desafía tus sentidos. Aquí te verás atrapado en una pequeña aldea medieval donde serás acechado por el Boogeyman. ¿Te atreverás a descubrir el oscuro secreto de esta aldea? Cientos de criaturas aterradoras se esconden entre la niebla, listas para asustarte a cada paso. Cada rincón del parque está invadido por personajes espeluznantes que harán que tu corazón se acelere. También encontrarás espectáculos escalofriantes, desde impresionantes actuaciones de acrobacias hasta shows de terror que prometen dejarte al borde de tu asiento. El parque se ilumina con luces siniestras y decoraciones de Halloween que crean un entorno espeluznante y emocionante. Cada rincón está diseñado para sumergirte en un mundo donde la realidad se mezcla con el horror. Recuerda, el terror te espera. Para más información visita knotts.com. Como pueden observar, allí está la entrada al famosísimo Ghost Town, el pueblo fantasma, donde nos vamos a introducir para comenzar nuestra travesía a través de este parque aquí en California para el deleite de todos ustedes. Así que pues la verdad no sé ni qué esperar. Creo que algunas de las casas del año pasado continúan este año, pero según me han contado hay una que va a desaparecer. Este es el último año de esa casa que se llama Waxworks, que es básicamente un museo de cera, y solamente entrando al parque ya nos están recibiendo los fantasmas. Como pueden observar, se confunden entre la gente porque pues la verdad es que hay muchísima multitud y no se alcanzan a distinguir. Cuando menos te lo esperas, te vas a encontrar a uno de ellos y no precisamente en una buena situación. Aquí están asustando a la gente a cómo van entrando, y como todos están bastante concentrados en llegar a las casas embrujadas, no se dan cuenta que el terror ya comenzó. Y bueno, pues ya nos estamos adentrando al corazón del Old Town. Básicamente estamos hablando de donde ocurre toda la acción cuando recién llegas al parque. Aquí vamos a encontrarnos a bastantes monstruos y gente que nos va a tratar de asustar. Y la verdad es que una de las cosas que más me gustan acerca de este parque es precisamente la neblina que hay por montones. Aquí estamos hablando precisamente de toda esta gente, que vean esto nada más. Los monstruos
La gente que nos quiere asustar en estos momentos, vean nada más. Increíbles, que junto a toda la decoración se combinan y se pierden bastante fácil. Y también podemos apreciar que las atracciones normales están abiertas. Este es el famosísimo Ghost Rider, uno de los más famosos, más populares aquí en el parque. Y obviamente que durante Scary Farm es muchísimo más fácil subirte, ya que pues no hay tanta fila de espera. También podemos ver que hay mercancía especial durante el evento. Vean a los fantasmitas. Aquí es donde te puedes ganar uno que otro de estos premios jugando estos juegos tematizados alrededor de Halloween. Allí ya comenzamos a ver los primeros pues indicios de las atracciones que hay por aquí. Hay 4 casas embrujadas por esta dirección. Parece que pues ahorita vamos a decidir a cuál ir y pues a pasarnos un momento bastante terrorífico. Waxworks es a donde nos vamos a dirigir en este momento. Adéntrate en el oscuro misterioso de Waxworks, donde luces extrañas y ruidos inquietantes emergen de un escalofriante museo de cera abandonado. El renombrado cirujano plástico, el Dr. Augustus Scratch, ha sido visto trabajando en la oscuridad de la noche y ahora está listo para exhibir sus aterradoras y hermosas obras maestras. Unas figuras de cera tan realistas que te dejarán sin aliento. Los ecos de gritos desgarradores resuenan por los pasillos mientras las víctimas son horriblemente sumergidas en un caldero hirviente de cera burbujeante. La línea entre el arte y el horror se desvanece en este siniestro lugar, donde cada rincón está impregnado de la macabra obsesión del Dr. Scratch. Todo a causa de la perfección. Mientras te adentras en este mundo de pesadillas, no podrás evitar echarle un vistazo más cercano a las obras grotescas que él ha creado, ya que cada figura cuenta una historia de dolor y sufrimiento, y cada paso que das te acerca más a la temible posibilidad de convertirte en la próxima adición a su colección. ¿Tienes el valor para escapar de las garras mortales del Dr. Scratch? ¿O te convertirás en la última obra maestra de Waxworks? Prepárate para una experiencia aterradora donde la creatividad se encuentra con la locura y donde cada sombra esconde un secreto macabro. El horror te aguarda y el tiempo corre. La verdad es que sí, me sacó uno que otro susto. La primer casa de la noche, el último año que va a estar disponible aquí en Knott's. Déjenme les digo que esto apunta a ser una noche llena de diversión y de sustos. ¡Wow! Grité. Sí, hubo una que otra ocasión que grité de miedo. Y la verdad es que ya nos pusieron en calor para lo que sigue. Y bueno, amigos viajeros, pues nos vamos a dirigir ahora mismo a la casa embrujada que se llama Bloodline o Lazos de Sangre. Y la verdad es que ya se augura un tanto de terror. Bienvenido a Bloodline 1842, donde te espera una experiencia inmersiva en las calles asediadas de la ciudad neovictoriana de Valdonia. En este escenario steampunk, la guerra entre los inmortales Daybreakers y los sedientos de sangre Vampiri ha estallado brutalmente. Tu clan se encuentra en el epicentro de este feroz conflicto y no sabrás si podrás escapar. Las sombras son tus únicas aliadas mientras navegas por las ruinas de una ciudad devastada, donde los vampiros han arrasado todo a su paso. A medida que avanzas por las oscuras catacumbas, el eco de los gritos y el sonido de los colmillos sedientos de sangre resuenan a tu alrededor. Debes moverte con astucia y valentía, evitando a los vampiros que se acechan en cada rincón, ansiosos por saciar su sed de sangre. Tu misión es clara: encontrar a los últimos Daybreakers que aún resisten y ayudarles en su lucha contra el temido rey de los Vampiri. Esta es la última batalla donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con solo tu ingenio y coraje como armas, debes enfrentarte a la oscuridad que envuelve a Valdonia. ¿Tienes lo necesario para sobrevivir en este mundo sumido en el horror? En Bloodline 1842, el destino de tu clan está en tus manos. Prepárate para una experiencia llena de acción donde la sangre y las bendiciones se entrelazan.
Todo en un último esfuerzo por recuperar la ciudad y destruir a aquellos que buscan destruirla. La batalla final comienza ya. Y bueno, amigos viajeros, pues ahí estaba esta casa embrujada que usualmente te dan un rifle, una pistola de laser tag, porque de esta manera pues tú les puedes disparar virtualmente a todos los monstruos que se te aparecen. La meta es deshacerse de Drácula o sus achichincles, no lo sé. El chiste es que en esta ocasión creo que no tienen esa función. No sé si porque es el primer día tienen dificultades técnicas, o si más adelante lo van a hacer, o si de a tiro ya lo dejaron de lado, quién sabe. El hecho es que pues fue una casa bastante terrorífica. Aquí mismo nos vamos a dirigir hacia la casa de Widows o Viudas, que me imagino tiene algo que ver con viudas negras, arañas. Vamos a ver qué tal. Me parece que esta es nueva. No recuerdo haberla visto el año pasado, y la verdad es que pues más emocionante, porque seguramente nos va a sacar uno que otro susto con eso de que les digo que a mí las arañas no me gustan para nada. ¿Tendré aracnofobia? No lo sé. El hecho es que pues ya me estoy preparando mentalmente para recibir más que un susto. Aquí está la fachada de esta casa con una araña gigantesca. ¿Escuchas ese sonido? Es el eco de algo oscuro y siniestro que se aproxima. Bienvenido a Widows, la nueva y escalofriante casa embrujada donde los residentes de este hogar son todos de la tercera edad y han sido poseídos por arañas malignas. Todo esto mientras preparan un lugar muy especial para ti. Al entrar en su dominio, serás atrapado en una red de horrores. Las arañas han tomado el control, transformando a los residentes en criaturas retorcidas, con un solo único objetivo: alimentarse de tu miedo. Cada paso te lleva más profundamente dentro de su guarida, donde las telarañas cubren los pasillos y los susurros inquietantes llenan el aire. Los residentes ya no son humanos, sino seres deformados, atrapados entre la vida y algo mucho más oscuro. Algunos te observan desde las sombras, mientras otros se arrastran lentamente hacia ti, hambrientos de nuevas víctimas. A medida que te adentras en su laberinto, sentirás como las paredes mismas parecen cerrarse, como si la casa estuviera viva, pulsando con una energía maligna. Las viudas no se detendrán hasta que te atrapen en su red. Sus ojos brillan con malicia y sus movimientos son rápidos y letales. ¿Estás listo para enfrentar a estas criaturas demoníacas o te convertirás en su próxima presa mientras te atrapan en la oscuridad para siempre? Tendrás que ser más astuto que las viudas si quieres sobrevivir a este retorcido hogar. Pero recuerda, una vez que estás en su red, escapar será casi imposible. Y la verdad es que, pues sí, muy buena casa embrujada, y la verdad hasta el momento Knott's no me deja de sorprender, porque todo lo hacen de una calidad muy buena, muy comparable con lo que son los estudios Universal. Vamos a seguir adelante, vamos a disfrutar porque la noche apenas comienza. Eight Fingers 9 es como se llama esta casa embrujada. Aquí nos vamos a dirigir y la verdad es que ya se augura un tanto de terror. Adéntrate en un cuento de hadas viviente y oscuro con la nueva y aterradora casa embrujada Eight Fingers 9, The Boogeyman. En una pequeña aldea colonial, los residentes viven en terror constante, todo bajo el asedio de una criatura inhumana que acecha desde las sombras. Cuando cae la noche, Eight Fingers 9 emerge del oscuro abismo buscando carne fresca. Este monstruo aterrador no es solo una figura de leyenda, su mordida es real y devastadora. Con cada mordida penetra profundamente en sus víctimas, desencadenando una parálisis del sueño que las deja indefensas, mientras él lentamente consume su carne. Cada segundo atrapado en su dominio es un paso más hacia el horror absoluto, donde no hay escape de su insaciable hambre. Mientras exploras la aldea sumida en la oscuridad, el peligro acecha en cada esquina. Las calles que antes eran pacíficas ahora están envueltas en miedo, y el silencio de la noche se rompe con los escalofriantes susurros de todos aquellos que han caído bajo el control del monstruo.
Las sombras son traicioneras y cualquier paso en falso podría convertirte en el próximo plato fuerte de Eight Fingers 9. No confíes en la oscuridad porque ahí es donde él te espera. Mantente alerta y astuto porque si te atrapa, no habrá escape de la pesadilla que es su hambre eterna. Este cuento de hadas no tiene un final feliz, solo una espeluznante escena que podría tenerte a ti como el plato principal. Pues ahí estaba la casa que la verdad sí, muy terrorífica, sí me asustó bastante, me sacó uno que otro brinco, me puso los pelos de punta y la verdad es que todo el detalle que le ponen a estas casas se nota de verdad. Vamos a seguir, que todavía nos quedan más. Ya hemos completado las primeras 4 casas embrujadas aquí en Knott's Scary Farm y ahora tenemos que atravesar el parque para ir al otro lado donde vamos a tener que atravesar la niebla. Lo que me encanta de Knott's Scary Farm es que le ponen muchísimo énfasis a la niebla. De hecho, su eslogan es "La niebla te espera". Así que para allá vamos entre los fantasmas de Old Town y a ver qué nos encontramos. Como pueden ver, la visibilidad está bastante comprometida de este lado. No sabemos ni qué nos vamos a encontrar porque pues no se ve nada. Todo completamente envuelto en la neblina. Mientras vemos hasta estatuas que son o no son de verdad. Vean nada más. Increíble ambientación. Y no sabes a quién te vas a encontrar. Con criaturas del viejo oeste. Los monstruos que se supone estarían alrededor en esas épocas. El chahuizle, como me gusta llamarle a este tipo de criaturas que son combinaciones entre animales salvajes y vaqueros, que pues la verdad, cuando no te lo esperas, te dan buenos sustos. Por aquí también nos podemos encontrar a la famosísima novia, que pues hasta ahorita no me ha tocado ver, pero sí que hay bastantes vaqueros y criaturas de la noche que están alrededor de este lugar tan icónico como lo es el Old Town. Y aquí sale la neblina, pues impidiéndonos la vista de a ver quién se nos va a atravesar. Como les digo, quizás hasta es un poquito difícil que se traduzca a través del video de la cámara, pero todas estas criaturas alrededor con la neblina que no te permite ver casi nada, te pone pues en una atmósfera como si estuvieras en una película de terror. Aquí ya se está disipando un poquito la neblina, ya podemos tener una mejor visibilidad, aunque los gritos, como podrán ustedes escuchar, esos no van a cesar. Acá ya nos estamos acercando al siguiente bloque de casas embrujadas. Allí está pues lo que es la casa de Sarah Marshall, a donde vamos a introducirnos del viejo oeste. Rompe el velo del tiempo y adéntrate en los oscuros secretos de Origins, The Curse of Calico, donde una niebla maligna se cierra sobre Knott's Scary Farm. En esta inquietante experiencia descubrirás la siniestra actividad paranormal que asola al pueblo, mientras que Sarah Marshall es llevada a juicio por los crímenes de brujería que se le imputan. A medida que el juicio avanza, la tensión crece y todos los ojos se posan sobre Sarah. Sin embargo, lo que nadie anticipa es la llegada de la temida Green Witch, quien se levanta en defensa de su honor. Su ira se desata cuando lanza una maldición sobre los habitantes del pueblo, transformándolos a todos aquellos que la han acusado en una horda malvada de criaturas sedientas de venganza, con un insaciable deseo por los vivos. Mientras recorres los sombríos senderos de Calico, sentirás el peso de la maldición que ha caído sobre el pueblo. La niebla oscura y espesa te envolverá mientras los gritos de los malditos resonarán en la penumbra. Tendrás que mantener tus sentidos agudizados y tu valentía firme
ya que el horror y la traición acechan en cada rincón. Tendrás lo necesario para descubrir la verdad detrás de la maldición y escapar de las garras de la Green Witch. En Origins: The Curse of Calico, el tiempo es tu enemigo y la oscuridad tu única compañía. Prepárate para una experiencia aterradora que desenterrará los secretos más oscuros de Calico y te enfrentará a la pura maldad. Muy buena, de las clásicas, de las que no se van, que están aquí año tras año. Y pues la verdad yo siento que pues ya ahora sí nos estamos poniendo en calor, porque creo que ya por fin la noche se empieza a sentir buena. Vamos a seguir entonces adelante a la siguiente, a ver qué nos espera. La siguiente casa es el Grimoire. La traducción al español sería el Grimorio, me parece, si no me estoy equivocando. Y pues básicamente se trata de un libro de hechizos donde pues en alguna ocasión dejaron salir a un espíritu a través de los años, y es lo que vamos a ver precisamente ahora. Da vuelta a la página y adéntrate en el terrorífico universo del Grimorio, donde una antigua reliquia cobra vida y las historias oscuras se manifiestan para convertir tus peores pesadillas en una aterradora realidad. Este siniestro libro, lleno de secretos y maldiciones, tiene el poder de liberar a criaturas malignas que han estado atrapadas en sus páginas durante siglos. A medida que te sumerges en este inquietante mundo, sentirás como la atmósfera se torna pesada y opresiva. Los ecos de susurros y risas demoníacas te rodean, mientras intentas escapar de los horrores que han sido desatados. Cada página que pasas puede ser la última, y la tensión aumenta a medida que te enfrentas a seres horripilantes que ansían devorarte. ¿Podrás acaso encontrar la manera de romper el ciclo del horror y escapar de la influencia del Grimorio? ¿O tu alma quedará atrapada eternamente dentro de las páginas del próximo capítulo? La línea entre la realidad y la ficción se mezcla fácilmente, y cada decisión que tomes puede acercarte más a la salvación o a la condena. En el Grimorio, cada giro de la página trae consigo un nuevo terror, así que prepárate para una experiencia escalofriante que desafiará tu valentía y pondrá a prueba todos tus límites. Aquí las leyendas cobran vida, y el único camino hacia la libertad es enfrentar tus miedos más profundos. Pues de los favoritos cada año, amigos viajeros, la verdad es que el Grimorio es bastante detallado. Hay muchísimas cosas que ver cada vez que vas por ahí, y la verdad es que pues sí te deja con los nervios bastante encrispados, porque no sabes de dónde te van a salir, ni qué te va a salir, ni cuándo te van a asustar. Muy buena, la verdad, de mis favoritas aquí en este parque. Siguiendo adelante entonces con esta travesía, pues nos ha traído de nuevo a los años 20, me parece, o los 30, ya no estoy muy seguro de cuáles eran los años, donde se encuentra la Memory Lane. Aquí está la casa que se denomina el cuarto número 13. Allá es a donde vamos. Adéntrate en el Room 13, un inquietante laberinto donde el glamour de la era de la prohibición se ve manchado por la sangre y el caos. En el bar de Blind Tiger, la fiesta descontrolada en Memory Lane se convierte en una pesadilla cuando violentos asesinatos interrumpen la celebración. Todo parece girar en torno a un nuevo y peligrosamente adictivo cóctel llamado el elixir del diablo. Pero la pregunta persiste: ¿de dónde proviene esta malévola mezcla? Las pistas te llevarán al corazón del lujoso Hotel Archive, un lugar donde el lujo y el horror coexisten. Muchos han hecho el check-in de este hotel extravagante, pero ninguno ha logrado escapar. Mientras recorres sus opulentas habitaciones y pasillos sombríos, sentirás el peso de las almas atrapadas que han caído bajo el hechizo del elixir del diablo. Cada esquina del hotel revelará secretos oscuros y misterios inquietantes. Los ecos de las risas y la música se entrelazarán con los gritos de aquellos que han sido atrapados en esta trampa mortal. Podrás descubrir la verdad detrás de los asesinatos y la misteriosa bebida antes de que sea demasiado tarde, o quedarás atrapado en el laberinto de Room 13, donde el horror se vuelve parte de la historia. Prepárate para una experiencia escalofriante donde el peligro acecha en cada rincón y la búsqueda de respuestas puede llevarte a un destino aterrador. En Room 13, la revelación de la verdad puede ser tu única salvación,
o tu perdición. Esa es una de mis favoritas, toda la ambientación que le han puesto, aunque debo de decirles que el año pasado tenía más actores. Como ustedes pueden observar, estamos pues saliendo de parte del arcade y pues ahora estamos en esta área, zona de miedo, donde se encuentran pues algunos de los habitantes de Memory Lane, que son de los años 20. Como pueden observar, pues aquí están asustando a la gente, tratando de ponerlos de nervios. Y pues ahora vamos a transicionar a lo que es el área del Boardwalk. Allá hay otra casa embrujada. De hecho, me parece que está alrededor de este lugar. Ahorita vamos a ver. Aquí está entonces el área de terror de los payasos, donde van a venir a asustarte, meterte un susto cuando menos te lo esperas. Como pueden ver por aquí, listos para hacerte la vida de cuadritos. Bastantes payasos sueltos, listos para hacerte pues temblar, brincar y de vez en cuando pues hasta soltar un grito de verdad. Acá está entonces el área a donde nos queremos dirigir, a donde está pues aquella casa que me encantó el año pasado, el Cinema Slasher. Y también, como pueden observar, están los juegos temáticos, donde pues igual te puedes llevar uno de los tantos premios esta noche de terror. Allí está entonces el Cinema Slasher, es a donde nos dirigimos, una de las mejores casas embrujadas, uno de los conceptos más originales, porque como vamos avanzando dentro del cine, pues nos vamos adentrando dentro de distintas películas de terror, las clásicas que ya todos conocemos, y pues está bastante bien hecha. Prepárate para una experiencia aterradora en Cinema Slasher, donde el Midnight Theater te lleva a un viaje escalofriante a través de los mundos más icónicos del cine de horror. Este no es un lugar para los débiles de corazón, ya que aquí te convertirás en parte de la narrativa, enfrentándote cara a cara con el furioso Slasher, un asesino que acecha en cada rincón, esperando su oportunidad para atacarte. Al cruzar el umbral de este siniestro teatro en ruinas, el aire se siente más pesado con la tensión y con el miedo. Las sombras danzan en las paredes y los ecos de gritos lejanos resuenan en tus oídos, mientras te adentras en los diferentes escenarios inspirados en los clásicos del horror. Cada paso te lleva más cerca de la locura, mientras las escenas de películas aterradoras se materializan a tu alrededor, desde bosques oscuros llenos de peligros hasta instalaciones escalofriantes donde la muerte parece ser la única salida. Debes permanecer alerta, porque en Cinema Slasher el tiempo no está de tu lado. ¿Tendrás el ingenio y la valentía para superar cada obstáculo, o serás atrapado en un ciclo interminable de terror, rodeado de los cadáveres en descomposición que alguna vez fueron víctimas? La invitación al Midnight Theater es seductora, pero solo los más audaces podrán escapar de su macabra realidad. Esta es tu oportunidad de vivir las pesadillas que siempre has temido. En Cinema Slasher, los límites entre la ficción y la realidad se desvanecen. ¿Estás listo para enfrentarte al horror que acecha en la oscuridad? Y bueno, amigos viajeros, pues ahí estaba el famosísimo Cinema Slasher. De mis favoritas, aunque esta vez creo que les falló el timing a la escena final con el tipo de la sierra gigantesca. Pero aún así, créanme que esta es una de las casas que más valen la pena. Yo me divierto bastante al ver cómo la gente se asusta, sobre todo la gente que iba enfrente de mí. A cada rato les salía un espanto y gritaban de terror puro. Ya solamente nos quedan 2 casas embrujadas, las últimas de esta noche. Vamos a seguir adelante. Y está entonces la entrada a Mesmer, que es básicamente una de las atracciones de payasos. Para allá vamos. Ahí está entonces la entrada a Mesmer.
Entra en el misterioso mundo de Mesmer, donde dentro de la carpa se oculta el secreto de la fuerza más potente del universo, la mente humana. Entra dentro de la carpa del hipnotista Mesmer y su siniestro espectáculo que explorará tus miedos más ocultos. A medida que te adentras en este inquietante entorno, sentirás cómo tus pensamientos más profundos emergen a la superficie. Déjate llevar y desciende a un mundo de locura, tortura y escalofriante iluminación. Cada rincón de este espectáculo revelará secretos grotescos que desafiarán la lógica y la cordura. A medida que avanzas, te verás atrapado en un torbellino de visiones perturbadoras y experiencias inquietantes, mientras Mesmer utiliza su arte hipnótico para manipular tu percepción de la realidad. El horror se entrelaza con la revelación y cada paso te acerca más a un desenlace aterrador. ¿Tendrás acaso el valor para enfrentar lo que se oculta en lo más profundo de tu mente? ¿O te perderás para siempre en la oscuridad de Mesmer? Prepárate para una experiencia que desafiará tu cordura y te sumergirá en el abismo del terror psicológico. La verdad te aguarda y los límites de la realidad están a punto de desvanecerse. Amigos viajeros, la verdad es que sí me sorprendió bastante porque el año pasado no tuvimos la oportunidad de venir por acá. Y pues la verdad es que sí es una de esas casas que te ponen los pelos de punta, sobre todo porque te mantiene muy entretenido en cuanto a la historia y de lo que va el audio que te va guiando a través de los diferentes cuartos, que la verdad sí están bastante terroríficos. Ya hemos hecho la mayoría de casas, solamente nos queda una, la última que me parece han dejado del año pasado, The Chilling Chambers. Ya estamos a punto de entrar a la última casa embrujada, que es The Chilling Chambers. Básicamente la casa del 50 aniversario del año pasado. Y si no recuerdo mal, era una de las mejores. Adéntrate en el corazón del terror con The Chilling Chambers. Una experiencia única que rinde homenaje a los orígenes de Scary Farm. Inspirada en el laberinto inaugural de 1977, 10 Chilling Chambers. Este escalofriante recorrido te llevará a través de una siniestra catedral donde cada paso resucitará décadas de horror. En tu travesía te enfrentarás a los temas más icónicos de los laberintos clásicos, desde oscuros pasillos llenos de neblina hasta aterradores personajes que han dejado su huella en el legado de Scary Farm. Aquí, los fantasmas del pasado cobran vida de formas que nunca imaginaste y las pesadillas más perturbadoras se renuevan con un toque moderno. Mientras exploras cada rincón, revivirás 50 años de terror, encontrándote con colecciones macabras y personajes diabólicos que han aterrorizado a generaciones completas. Pero cuidado, porque en The Chilling Chambers el pasado no solo vuelve, lo hace con una sed insaciable de nuevas víctimas. La línea entre lo clásico y lo contemporáneo se desvanecerá mientras te sumerges en este homenaje lleno de miedo. Aquí, las leyendas del terror se reinventan y acechan una vez más. ¿Te atreves a enfrentar los horrores que yacen en estas cámaras escalofriantes? Y bueno, amigos viajeros, pues ahí estaba esa terrorífica casa embrujada de The Chilling Chambers. De verdad que es una de mis favoritas porque pues ponen varias de las casas que ya están retiradas aquí en Knott's Scary Farm y pues las combinan en una casa completa con todos los elementos que hicieron a las originales pues ser las favoritas de la gente que venía a visitar Knott's Scary Farm. Y pues esa fue la última casa embrujada. Ya hemos terminado con todas ellas, pero aún hay más diversión aquí en este parque embrujado. Acá de este lado vamos entrando a lo que es una de las zonas de terror que le han denominado The Gauntlet. Y me parece que son varios personajes de la Edad Media que pues de repente vienen, te espantan sin que te lo esperes, porque como pueden ver está bastante oscuro y es bastante difícil distinguir los actores de la gente que va caminando por aquí. Definitivamente tienes que tener nervios de acero cuando vas atravesando. Ya de este lado parece que nos vamos adentrando a lo que es una fiesta con DJ justo en el área de la fiesta mexicana. Y como pueden
pueden observar, si hay una que otra persona bailando. Definitivamente que no solamente se trata de susto, sino también de pasarte un rato ameno. Y si quieres bailar, pues como puedes ver, ahí también está la opción para bailar y todos felices y contentos. Nosotros ahora, después de la fiesta, nos adentramos en otra de las zonas de miedo, donde parece que hay vampiros, criaturas de la noche y uno que otro monstruo. Aquí de verdad que no se ve absolutamente nada y de repente nos salen los espantos a hacernos sentir con miedo. Toda esta neblina, como pueden ver, ayuda a mantener pues la sorpresa de cuando te salen estas criaturas de la noche para asustarte. Aquí no sabes ni por dónde ir, ni quién se te va a atravesar. El chiste es que hay muchísimos fantasmas. Creo que eso fue una especie de procesión, no sé, las criaturas del lago se congregaron para darnos pues una danza, no sé, como unas plegarias a sus dioses, qué sé yo. El chiste es que todos se organizaron, todos se juntaron e hicieron pues un número para todos nosotros. Siguiendo adelante, uno de los lugares más escalofriantes es precisamente este corredor debajo del puente lleno de neblina que ahorita está absolutamente oscuro, y aquí sí no sabes qué te va a salir sin que te des cuenta. Precisamente ahí las vemos ya llegando. Vean nada más. Ladies and gentlemen, boys and girls, tonight, for your entertainment pleasure, I present to you a spectacular night of terror and delight. Ladies and gentlemen, prepare to be captivated by a spectacle of unparalleled strength and grace. Under the shimmering lights of the Carnival du Grotesque, I present to you one who defies gravity.
I don't get up. Get up. Get up. Get up. Y bueno, amigos viajeros, pues espero que hayan disfrutado ese vistazo a lo que fue Knott's Scary Farm. Muchísimas gracias a Knott's Berry Farm por habernos invitado, por habernos otorgado esta invitación tan especial para que todos ustedes vinieran conmigo a visitar lo que es el evento de Knott's Scary Farm. Yo la verdad me lo he pasado bastante bien, bastante asustado sobre todo, pero además de todo eso, pues ha sido una experiencia muy buena. Yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerte que estás allí viendo estos programas, porque es gracias a ti que nos ofrecen este tipo de invitaciones y yo siempre te lo voy a agradecer. Muchísimas gracias por darle clic al me gusta, por darle clic a la suscripción y sobre todo por compartir el video con tus amigos. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!